El hombre que hizo florecer la Mixteca. A veces, las historias más grandes no nacen en los libros, ni se gritan en las plazas. Nacen en la tierra. En la piel cuarteada de un suelo que ya no da frutos, en las manos de quienes no se rinden, aunque nadie los vea. En una de las regiones más erosionadas del continente americano, donde las lluvias desaparecieron y el polvo sepultó la esperanza, un hombre decidió que no podía esperar a que el gobierno o el destino cambiaran las cosas. Se llama Jesús León Santos. Y sin armas, sin títulos, sin millones, emprendió una revolución silenciosa. Una que transformó montañas secas en bosques vivos, una que unió a pueblos enteros para volver a creer en su tierra, una que le valió un reconocimiento internacional que pocos mexicanos conocen. Pero esta historia no se trata de premios, se trata de raíces. De volver a mirar el suelo y entender que ahí comienza todo, y de cómo un solo hombre, con paciencia, visión y manos firmes, logró lo que parecía imposible. Esta es la historia real del campesino que hizo florecer la Mixteca. Capítulo 1. La tierra que ya no daba. Jesús León Santos nació en la región mixteca de Oaxaca, una tierra con historia milenaria, pero marcada por el abandono. Durante siglos, esa zona había sido cultivada por pueblos indígenas que entendían el equilibrio con la naturaleza. Pero con el paso del tiempo, la erosión, la tala inmoderada y la migración forzada comenzaron a dejar huellas profundas. En los años 70, cuando Jesús era niño, la Mixteca se veía como una región condenada. Las laderas estaban pelonas, las lluvias se escurrían sin penetrar el suelo, los cultivos ya no germinaban y muchos decían que lo mejor era irse al norte. La pobreza era estructural. El campo, estéril. El futuro, una promesa que no llegaba. Jesús creció viendo a su gente resignarse, hombres que abandonaban el pueblo para irse como braceros, mujeres que cargaban agua por horas, niños que veían cómo el maíz se secaba antes de nacer. Pero había algo en el que no se doblegaba. Una semilla de esperanza, un deseo profundo de volver a ver la tierra fértil, viva, como sus abuelos la recordaban. A los 18 años, mientras muchos de sus amigos migraban, Jesús tomó una decisión que para muchos fue absurda. Quedarse. Quedarse no a sobrevivir, sino a restaurar. A entender por qué el suelo se moría. Y cómo hacerlo renacer. No era ingeniero, no era agrónomo, era un campesino con sed de aprender. Y eso lo cambió todo. Comenzó a investigar, a observar, a preguntar. Y encontró algo que cambiaría su camino para siempre, las técnicas tradicionales de restauración de suelos de los pueblos zapotecos y mixtecos. Una sabiduría ancestral que había sido olvidada, pero no perdida. Entendió que no se trataba de ayuda externa o de grandes tecnologías, sino de devolverle a la tierra lo que le habían quitado: sombra, agua, descanso, respeto. Y así comenzó su propia cruzada. Sin reflectores, sin presupuesto, solo con herramientas simples y un sueño enorme. Capítulo 2. La rebelión de las semillas. Cuando Jesús León Santos decidió quedarse, lo hizo sabiendo que el primer enemigo no era la sequía. Era la incredulidad. Sembrar árboles aquí, restaurar el suelo. Eso ya está muerto, le decían. Pero él no se rindió. Con paciencia, comenzó a recorrer las comunidades vecinas, habló con los ancianos, escuchó a los sabios, caminó las veredas donde aún crecían hierbas silvestres, allí encontró señales de vida, pequeñas, pero reales. Y con ellas, una idea que parecía imposible: regenerar la tierra desde las raíces. Inspirado por prácticas ancestrales y con apoyo de algunas organizaciones sociales, Jesús propuso algo muy diferente a lo que se hacía en la época. Nada de monocultivos industriales, nada de talar para sembrar, nada de esperar ayuda del gobierno. Su propuesta era más radical.
volver al modelo de los antiguos pueblos indígenas, sembrar árboles nativos, cosechar agua de lluvia, rotar cultivos con respeto al ciclo del suelo, crear viveros comunitarios. Pero sobre todo, sembrar conciencia colectiva. Formó un pequeño grupo, con palas, picos y esperanza, comenzaron a reforestar las laderas más erosionadas, a construir terrazas para que la lluvia no se escurriera, a plantar árboles de guaje, guamúchil, mezquite, especies que conocían la sed, pero sabían resistir. Los primeros años fueron duros, el suelo apenas respondía, algunas semillas morían, y la gente seguía dudando. Pero Jesús sabía que esto no se trataba de resultados inmediatos, era una lucha contra décadas de abandono. Y entonces, algo cambió. En una temporada de lluvias, comenzaron a brotar los primeros retoños, pequeños, verdes, valientes. Los niños que antes jugaban entre el polvo, ahora ayudaban a cargar agua para regarlos, los abuelos comenzaron a contar historias del monte que había antes, y más personas se unieron al esfuerzo. El proyecto ya no era de Jesús, era de todos. Una rebelión silenciosa, hecha con raíces y manos. Una revolución que no buscaba destruir, sino curar. Y así, poco a poco, una región que parecía condenada empezó a mostrar señales de vida. Capítulo 3. Cuando el bosque regresa. Con el paso de los años, lo que parecía un sueño se volvió paisaje. Las laderas secas que antes eran grises comenzaron a teñirse de verde, los árboles no solo crecían, regresaban. El bosque, ese que muchos creían perdido para siempre, volvía a la Mixteca. Pero este no era un bosque sembrado con maquinaria ni diseñado desde un escritorio, era un ecosistema renacido por manos campesinas, con árboles nativos, respetando los ciclos, recuperando la biodiversidad. Y con los árboles, llegó el agua. Los arroyos que llevaban años secos comenzaron a tener caudal en época de lluvias, el suelo, antes compacto y estéril, ahora retenía humedad, los pájaros, las abejas, las serpientes, los insectos, también volvieron. Jesús y su comunidad no solo estaban sembrando plantas, estaban sembrando futuro. A través del Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, CEDICAM, una organización que él ayudó a fundar, comenzaron a enseñar a otras comunidades cómo hacer lo mismo, cómo regenerar la tierra sin destruirla, cómo sembrar sin explotar, cómo vivir con el campo, no del campo. El impacto creció más allá de Oaxaca. Campesinos de otras partes de México comenzaron a visitar la región para aprender, incluso llegaron personas de Guatemala, Honduras, Colombia, querían ver cómo se lograba una restauración ecológica desde abajo, sin depender de gobiernos ni empresas. Jesús compartía su conocimiento con generosidad, nunca buscó fama, nunca lo hizo por un premio. Pero en 2008, algo inesperado ocurrió, el Premio Ambiental Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente, reconoció su labor. Por primera vez, su historia cruzó fronteras, los periódicos lo nombraron, las cámaras lo buscaron. Pero él seguía igual, con sombrero, machete al cinto, y los pies hundidos en la tierra. No lo hago por reconocimiento, dijo en una entrevista. Lo hago porque la tierra me lo pidió, y porque todos merecemos un lugar donde vivir en paz. Ese fue siempre su mensaje. Que no hay suelo muerto, solo suelos heridos, que la esperanza no se siembra con discursos, sino con acción, y que, si el bosque regresa, también puede hacerlo la vida. Capítulo 4. Volver a creer. Cuando una tierra revive, no solo brotan árboles, también florece algo más difícil de cultivar, la fe. Antes, en las comunidades de la Mixteca, la palabra futuro sonaba lejana, la juventud crecía con la idea de irse, muchos veían al campo como castigo, como fracaso. Pero tras décadas de trabajo silencioso, algo había cambiado. Los niños de hoy jugaban entre árboles que sus padres plantaron, las escuelas comenzaban a incluir talleres de agroecología, y los abuelos, que alguna vez lloraron al ver morir su tierra, ahora la recorrían con orgullo.
El proyecto de Jesús León Santos no solo había restaurado el paisaje, había restaurado la dignidad de un pueblo entero. Desde el CEDICAM comenzaron a trabajar en nuevas áreas. Agricultura orgánica sin químicos, captación de agua de lluvia, conservación de semillas criollas, educación ambiental para jóvenes, defensa de los territorios frente a megaproyectos extractivos. Ya no era solo reforestar, era resistir. Resistir al modelo que promueve destruir para producir, resistir a la idea de que el campo es sinónimo de atraso, resistir a la pérdida de saberes, lenguas, costumbres. Y en esa resistencia, había belleza. La Mixteca, esa región que el mundo había llamado infértil, ahora era ejemplo de vida regenerativa. Expertos en ecología venían a aprender lo que allí se hacía. Jesús era invitado a foros internacionales, aunque prefería quedarse sembrando, y la historia del campesino que reverdeció las montañas comenzó a compartirse en libros, documentales, redes sociales. Pero lo más poderoso era lo que no salía en cámara, las manos llenas de tierra, los jóvenes que se quedaban, las semillas que aún hoy siguen germinando. Porque Jesús no salvó una tierra, sembró una idea. Una convicción, que el cambio no llega desde arriba, sino desde abajo, desde las raíces. Capítulo 5. Semillas para el mañana. Jesús León Santos no tiene estatuas, no aparece en los libros de texto, ni da discursos en grandes escenarios. Pero su legado está vivo, en cada raíz que sostiene la tierra, en cada gota de agua que vuelve a correr por los arroyos, y en cada comunidad que ahora cree que su futuro no está perdido. Porque lo que sembró no fueron solo árboles, sembró autonomía, sembró orgullo por lo propio, sembró resiliencia en una región marcada por la pobreza y la migración. Hoy, más de 10.000 hectáreas en la Mixteca han sido restauradas gracias al trabajo colectivo que él ayudó a impulsar. Miles de personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, se han unido para regenerar el paisaje, sin depender de grandes inversiones ni gobiernos, y su visión ha cruzado fronteras. Organizaciones de África, Asia y América Latina se han inspirado en su método, no porque sea una fórmula mágica, sino porque demuestra que el cambio profundo comienza desde abajo, con trabajo paciente y comunidad organizada. Jesús, por su parte, sigue viviendo en su comunidad, trabaja con las manos, camina entre laderas, orienta a los jóvenes, y cuando le preguntan si vale la pena tanto esfuerzo, responde sin titubear. El mundo que dejamos depende de lo que sembremos hoy. Y tiene razón, en un mundo donde el ruido de la destrucción parece ensordecerlo todo, hay quienes aún susurran a la tierra, la cuidan, la curan, la escuchan. Jesús León Santos es uno de ellos, y su historia merece ser contada, para que nunca olvidemos que el futuro también se cultiva. Por favor, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para descubrir más como esta. Gracias. En tiempos donde hablar de cambio climático se ha vuelto cotidiano, a veces olvidamos que hay quienes no lo denuncian con palabras, sino con acciones. Jesús León Santos no es tendencia, no tiene millones de seguidores, ni aparece en campañas publicitarias. Pero mientras muchos esperaban que algo cambiara, él tomó una pala y empezó a cambiarlo. En silencio, con constancia, con humildad. Su historia es prueba de que no hacen falta millones para sanar un territorio, solo hacen falta manos dispuestas, memoria colectiva, y la convicción de que el suelo no está muerto mientras alguien lo ame. En un país donde a menudo se exaltan las grandes obras y los grandes nombres, hay héroes como Jesús que nos recuerdan que lo más poderoso, nace desde abajo, en la sombra de cada árbol que plantó, crece también la posibilidad de un mundo distinto. Uno donde la tierra no se explota, se honra, donde el campo no se olvida, se protege, donde sembrar es también una forma de resistir. Hoy, tú que escuchaste esta historia, eres parte de los que no dejan que estas semillas se pierdan, porque recordar también es una forma de sembrar. Y hay nombres que merecen seguir vivos, como raíces profundas bajo un bosque en flor.